Bueno, que vamos a continuar con la charla debate. Y antes de dar paso a Félix, decir que hemos puesto ahí unas chapas de la Asamblea Antirrepresiva de San Fernando y Coslada, que las tenemos a 1 euro y bueno, tenemos esos modelos y hay alguno más que los utilizamos para la caja de resistencia para la gente que tiene procesos judiciales abiertos o la gente que puede ser encausada en más movilizaciones que desgraciadamente lo sabrá y las sabrá seguramente. Pues nada, que están ahí a 1 euro y si queréis participar. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Félix Rodrigo Mora, que bueno, que es, no sé si alguno ya le conocéis, es un escritor y también libre pensador y nos va a hablar sobre la revolución integral. Y bueno, sin más le dejo a él que nos cuente un poco su teoría. Bueno, la teoría está. Félix, no, no, pero es para grabar, es que queremos grabar. Bueno, antes de entrar en el tema, quería dedicar un par de minutos a hablar del último libro en que he participado. Es un libro muy singular, se llama Manual de Cocina Bellotera. Tiene poco que ver con el tema de hoy, ¿no? Pero es un libro que está en relación con mis libros anteriores sobre el mundo rural y trata de una cuestión olvidada, que es la gran importancia que en el pasado tuvo la bellota en la alimentación humana. Eso es una cuestión que ha sido decisiva hasta hace quizá 40 años. Todavía viajando por los pueblos encuentras gente que se dedica a usarla en la alimentación humana haciendo pan de bellota. Bueno, esto se ha olvidado. Os recuerdo que los autores griegos y romanos decían que los pueblos prerromanos comían bellota los 2/3 del año, en la forma de pan. Ha habido unos grupitos, o hay todavía en el País Vasco, en Galicia y en Madrid, que nos preocupábamos de este asunto. Y ya finalmente, pues en Galicia, un amigo se atrevió a hacer un libro muy completo, que es este de aquí, que está dedicado por completo a la bellota. Lo que yo he hecho en este libro es el prólogo, un prólogo relativamente largo y un capítulo de análisis histórico. Toda la parte de análisis químico, aspectos prácticos del manejo de la bellota, significación en la alimentación actual, pues todo ha sido de César. César es el compañero que hace el libro, el amigo, y yo el prologuista. Lo presentaremos ahora en Biocultura el día 17 en IFEMA, que es el domingo, a las 11 en la sala 111. Si alguien se quiere pasar por allí, pues estará César, traerá pan y otros productores de bellota de Galicia. Y bueno, os diré que ha logrado algo maravilloso, sobre todo el olor. El olor del pan que se capta a 2 o 3 metros es una experiencia única. Yo una vez, lo cuento siempre, pero lo voy a contar una vez más. Estuve en Galicia y me regaló uno de sus panes y cuando venía en el tren la gente se daba cuenta que había un olor maravilloso a 2 y 3 metros. Yo lo llevaba metido en una bolsa, envuelto en papel, pero el olor del pan de bellota salía. Como siempre, no se puede hacer pan de bellota que suba, o sea, que no sea compacto, que tenga miga, si no se le añade cereal. Generalmente le añade o bien centeno o bien espelta, algunas veces le añade también trigo o bien maíz. Bueno, pues esto es sobre el libro y allí estaremos explicando todo lo que se puede hacer con la bellota, que ahora es cuando se coge. Por cierto, este año viene un poquito más tardía, está todavía verde en los árboles, pero ese era el momento, ¿no? Antiguamente se cogía con los santos, es decir, el 1 de noviembre, y las primeras heladas. Allá, como todo está mal, pues ya ni hay heladas ni nada. Los santos han sido sustituidos por esa patochada que es Halloween, y bueno, aquí estamos, ¿no? Aculturados y destruidos de muchas maneras. Como señala el cartel del acto, a mí me toca hablar de la revolución integral. Esta es una categoría nueva que se ha ido creando sobre todo en Cataluña, que está en proceso de creación, quizá no muy tardando, surgirán textos nuevos allí en Cataluña que definan la noción de revolución integral. También en Galicia se está trabajando bastante y aunque no se usa esta terminología, en el País Vasco también hay proyectos muy interesantes, ¿no? Aquí en Madrid las cosas están más retrasadas, todavía estamos, como diría yo, masticando nociones y categorías de siglos pasados. La noción de revolución integral es sobre todo una idea de revolución, por lo tanto una línea dura y severa
que se opone al reformismo socialdemócrata, que en todas sus versiones pues es el dominante. Es una noción que busca la transformación total de la sociedad, no solamente el capitalismo tan manido, tan manoseado, sino sobre todo, básicamente, el Estado. Vuelvo a insistir que hoy el Estado es la fuerza dominante de la sociedad, incluso en el terreno económico. El Estado se apropia del 44% del Producto Interior Bruto y su nivel de apropiación crece más o menos 1,2% anual. Yo tengo un libro que se llama El giro estatolátrico, en que los datos que da sobre la participación del Estado en el Producto Interior Bruto son, me parece que doy el 39%, porque son datos de hace 5 años. Cada año el Estado incrementa su capacidad de recaudar y, por lo tanto, controlar. Es curioso que quienes hablan de poderes económicos olvidan siempre el poder económico fundamental, que es el del Estado. El Estado es el poder económico fundamental, y eso no tiene discusión, es un dato económico cualquiera. Bueno, por lo tanto, la cuestión de revolución integral se refiere sobre todo a una reflexión sobre el Estado. La teoría fascista de la sociedad es sobre todo una teoría centrada en el Estado. Es falso y mentira y malicioso los que proponen, por ejemplo, que el fascismo es una teoría sobre el racismo. Es mentira. Hay un libro de la Falange del año 40 que niega rotundamente la versión racista de la historia, pero sí se declara fascista. El fascismo mussoliniano, vamos a ver si aquí ya nos ponemos las pilas, quien inventa el fascismo es Mussolini. Hitler siempre dijo que era un discípulo de Mussolini, siempre lo dijo, ¿no? Entonces, la esencia de la teoría mussoliniana sobre la sociedad es una sociedad gobernada por el Estado. Y eso lo dice constantemente en sus discursos, eso es la esencia. Bueno, ahora tenemos aquí, sin embargo, una locura, que es la locura estatolátrica, que está promovida desde la izquierda y desde muchos movimientos sociales, por los cuales se nos presenta el Estado como un factor de redención. Esto es aberrante. Quien diga eso está coincidiendo con Mussolini. Entonces, lo que nosotros defendemos como revolución integral es, en primer lugar, una idea de que el Estado tiene que desaparecer, tiene que ser destruido. No hay Estado neutral ni hay Estado favorable a las clases populares. Por lo tanto, eso nos lleva inmediatamente al entrar en conflicto con todos los reformadores sociales que lo que proponen es mantener el capitalismo a través del reforzamiento del Estado. El reforzamiento del Estado es la forma superior de mantenimiento del capitalismo. Mi libro, El giro estatolátrico, que lo tenéis ahí en la mesa, explica perfectamente cómo el capitalismo se habría desintegrado en esta crisis si no hubiera sido porque todos los estados han intervenido en su salvación, invirtiendo inmensas cantidades de dinero. Se dice que Obama, este señor al que le han llamado el Mesías negro, pues este señor ha entregado 1 billón de euros, digo 1 billón de dólares, quiero decir, a la banca y a las grandes empresas. Llegó un momento que todas las grandes empresas y todos los bancos de Estados Unidos estuvieron intervenidos por el Estado porque se derrumbaron. Por lo tanto, esto es así. La General Motors hace muy poco que ha salido a bolsa después de estar 3 años. Aquí igual, ha hecho igual la izquierda que la derecha, porque la izquierda y la derecha son lo mismo, le han dado una gran cantidad de dinero, ya lo hizo en los primeros años de la crisis el gobierno Zapatero y luego lo ha hecho después el gobierno del PP. ¿Cuánto? Bueno, es un misterio de Estado, es un secreto de Estado. Yo calculo que unos 400.000 millones de euros han ido desde el Estado español a los bancos y a las grandes empresas. Pero pueden ser 500.000, es imposible de saber. Esta gente no suelda prenda, ¿no? Entonces, lo que se necesita hoy no son teorías abstractas ni digresiones decimonónicas, sino una interpretación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es sobre todo una sociedad hiperestatizada, a niveles delirantes. Por ejemplo, tenemos aquí una supuesta ley salvadora de la mujer, que es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género es una aberración fascista, es una ley copiada de las leyes de excepción del franquismo que se nos ha vendido como algo maravilloso, cuando en realidad no es nada más que eso, la creación del Estado policial y tal. La cosa ha llegado tan lejos que antes de ayer, justo hoy es viernes, pues fue el martes pasado, hubo unas jornadas a favor de la violencia de género aquí en Madrid, presididas ¿por quién? ¿Por quién estaban presididas? Imaginaos, por doña Leticia Ortiz, ¿no? Esto demuestra que se ha creado una situación aberrante, en la cual tenemos que la ley de violencia de género es apoyada por el ejército, por la iglesia, por la monarquía y por toda la radicalidad política de este país, que forman un bloque único diciendo lo mismo. Entonces, frente a este bloque único de la reacción, surge la idea de revolución integral. Nosotros queremos una revolución de verdad, una revolución dura, no un jueguecito de reformas y conquistas que no lleva a nada. ¿Por qué?
porque ahora estamos en un momento de gran crisis de las sociedades occidentales, no nos engañemos. No nos engañemos, estamos con 6 millones de parados, pero eso no es gran cosa respecto a lo porvenir. ¿Que soy catastrofista? Bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? ¿Que es un pesimista o un optimista bien informado? Entonces ahí estoy, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Las sociedades occidentales se están desmoronando. Se están desmoronando en el terreno económico, en el terreno político y tal. Entonces nosotros venimos de una etapa en la cual las reformas eran posibles, ahora ya no. Ahora de lo que se trata es a cara de perro y a las bravas, quién va a estar con el sistema y quién va a estar en contra del sistema. Todavía, como hemos pasado en 5 años de la situación supuestamente más estable al caos, porque ahora vivimos una situación de caos económico, entonces resulta que no nos hemos acostumbrado mentalmente, tenemos puesto nuestra mentalidad en el bienestar, en una serie de categorías que se han acabado, ¿no? Eso se ha acabado. Occidente se ha desmoronado. Ya lo dije yo en una charla. Occidente se empezó a desmoronar cuando los vietnamitas derrotaron al ejército colonialista francés en la batalla de Dien Bien Phu. Y eso pasó en el año 1954. Muy poca gente hay aquí que hubiera nacido para ese año. Sin embargo, ahí es la primera vez que una potencia oriental derrota en una batalla brillantísimamente dirigida por los militares vietnamitas a un ejército europeo. Entonces, a partir de ahí, Europa caput. Luego vino la derrota en Vietnam y tal. Entonces, ¿qué hacemos ahora con las sociedades europeas? Pues revolucionarizarlas. Y eso significa cambiar los modelos de pensamiento y los sistemas de ideas a los que nos hemos acostumbrado en 50 años de bienestar. ¿A dónde vamos? Pues vamos a jornadas de 10 horas por 800 euros. Eso ya lo tendremos en 2 o 3 años. Ahora mismo ya el capital multinacional, que básicamente no es europeo ya, en gran medida es un capital hindú. No sé si se sabe aquí que casi todo lo que queda de la siderurgia española es capitalismo hindú, lo ha comprado una multinacional hindú, o capitalismo islámico, o capitalismo chino. Entonces todo esto están comiéndose al capitalismo europeo. Todavía, naturalmente, el capitalismo europeo es potente, pero si hacemos un proyecto estratégico a 20 años vista, ¿qué pasará? Alguien ha dicho, ¿cuál es el futuro de Europa? Pues ser simplemente una península de Asia. Eso es una broma, ¿no? Que quiere decir, el proyecto europeo pues ya no es nada, ¿no? Hay por ahí un libro muy gracioso en donde se explica cómo en los foros internacionales a los representantes de la Unión Europea se les ningunea, incluso se les expulsa por los chinos, sobre todo, les gusta mucho hacerlos y humillarlos y tal, lo cual a mí me da igual, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vivimos una época en la que hay que pensar procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios surgen de la idea y el ideal revolucionario actualizado al siglo XXI. Yo no creo en las cosas heredadas del pasado porque el pasado es pasado y está muerto. Aquí estamos tan retrasados que mientras que el capitalismo cada 25 años se crea y se recrea, el Estado cada menos. Nosotros seguimos repitiendo dogmatismos de hace 150 años, a veces de hace 200. Tenemos que acelerar nuestras ideas para ponernos a la altura de la transformación que están sufriendo las sociedades. O sea, realmente ahora mismo, ¿qué es lo que domina aquí? Lo que domina es la socialdemocracia, en todas sus variantes. O sea, yo podría hacer hasta una lista de 15 variantes de socialdemocracia. Vamos a definir un poquito la socialdemocracia. La socialdemocracia es la fe en el parlamentarismo. Yo estoy en contra del parlamentarismo en todas sus formas, del monárquico y del republicano, del derecha y de izquierdas. Yo estoy por un gobierno de asambleas, por una sociedad autogobernada desde las asambleas. Entonces, tenemos que hacer un potente movimiento social que choque con el parlamentarismo y que lo denuncie como un sistema de dominación. Ahora mismo hay una oportunidad. Tenemos el día 6 de diciembre, es el día de la Constitución. La Constitución la hace básicamente la izquierda española. El Partido Comunista y el Partido Socialista son los que básicamente hacen la Constitución, con el añadido de Fraga y 2 o 3 más por allí. El grupo de redactores de la Constitución son 5 personas, 3 de la izquierda y 2 de la derecha. Entonces yo todos los años en mi blog cuelgo un texto, cada año procuro que sea más duro, y lo digo claramente, contra la Constitución. No veo en la calle a nadie que haga nada contra la Constitución. Seguimos todavía soñando y esperando reformas y cambios que ya no se pueden producir, porque el sistema ya no es capaz de dar cambios ni reformas, ya está agotado. Ya estamos en una fase que es todo lo contrario. La fase de subir los impuestos, la fase de exigencias crecientes, todo esto, ¿no? Daros cuenta que nuestra sociedad se está metiendo en una situación muy difícil. A 20 años vista, y lo digo con toda claridad, no se podrá mantener el sistema de pensiones. No se podrá mantener 9 millones de pensionistas, lo tendrán muy crudo.
Se ha creado una sociedad aberrante. Nosotros vivimos en una sociedad monstruosa, donde la tasa de natalidad es 1,3. Ninguna sociedad puede funcionar con una tasa de natalidad de 1,3, ninguna. Aquí se ha creado toda una demagogia, toda una palabrería que ahora se va a ver confrontada con los hechos. Se habla mucho de antifascismo, de acuerdo. El antifascismo exige para mí básicamente dos cosas. La denuncia del Estado, que es el origen de todos los fascismos. Hitler no fue nada más que una criatura del ejército alemán. Esto se oculta. Cualquier biografía bien hecha de Hitler te dice, Hitler es captado por el ejército para convertirse en agitador de masas. Incluso se da el nombre de quien lo capta. Mussolini no es nada más que una criatura del ejército. Y aquí ya no hacen ni criaturas porque no les dio de sí. Fue el ejército directamente el que hace. Aquí no hay un partido fascista de masas. Entonces, en la guerra civil lo hace el Estado. Un Estado que es exactamente el mismo que ahora. Entonces, cuando se nos dice que el estado de bienestar es maravilloso y nos lo quitan, ¿quién nos lo quita? El estado de bienestar lo hace Franco. La ley básica del estado de bienestar español es la ley de 1963 hecha por Franco y la Falange. Quien lee la ley en las Cortes es un señor que se llamaba Jesús Romeo Gorría, que era falangista con camisa azul. Yo no quiero estar al lado de la gente que va con camisa azul por la calle. La lleve puesta, la lleve en el interior de su corazón. Los que llevan en el interior de su corazón la camisa azul puesta son los que defienden el estado de bienestar. Entonces yo estoy en contra del estado de bienestar a través de un sistema autogestionario de sanidad, de educación y de asistencia mutua. Y esto hay que decirlo a la gente y tenemos que trazar líneas muy claras dónde está la situación. Entonces, en segundo lugar, oponernos al fascismo es defender la libertad de conciencia. Yo observo que muchos antifascistas no entienden esto. La libertad de conciencia significa dejar a la gente que se explique, dejar a la gente que tenga opiniones por sí misma, desmontar los sistemas de adoctrinamiento y amaestramiento. Eso significa revolucionarizar el sistema educativo. El sistema educativo no es aceptable, ni privado ni estatal. Cuando hay una izquierda que nos defiende las atrocidades del sistema educativo, que nos han destruido el cerebro porque es estatal, que ellos le llaman público. O sea, si el Estado es lo público, el ejército es público y la Guardia Civil es pública, ¿no? ¿Qué cosas? Ahora resulta que la Guardia Civil y el pueblo son la misma cosa. Esto es aberrante. Nos hemos metido en un discurso aberrante del cual, ¿qué ha sucedido? A día de hoy no hay movimientos de masa, no nos engañemos. Después de la destrucción del 15M no hay nada. El 15M se autodestruyó porque las ideas socialdemócratas en su interior lo destruyeron. Quienes formamos parte del 15M desde el principio lo vivimos impasiblemente. Yo tengo un libro de análisis del 15M que lo dice. Por lo tanto, hoy no hay movimientos de masas. La gente ve desde su realidad vivencial la incoherencia y el caos en que vive la llamada aquí radicalidad. Se da cuenta que todo es incoherente en ella. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los grupos radicales son nada. Tenemos que crear una nueva radicalidad que solo puede crearse y conectar con la gente cuando cumpla la condición número uno, que es ser revolucionaria. Mientras sea socialdemócrata, sea reformadora, mira el pasado, cree que el mayo francés del 68 fue maravilloso, cosas así, no hay manera. ¿Qué está pasando en Brasil? El Partido de los Trabajadores está suscitando un rechazo masivo porque es el partido que más ha desarrollado el capitalismo. Aquí, ¿quién desarrolló el capitalismo tanto como Franco, pero después? La izquierda en el gobierno. Mi libro explica cómo la empresa multinacional española la crea el gobierno de la izquierda, que es la forma extrema de capitalismo español. Eso se crea en los años 80, en la época de Felipe González, y se crea directamente desde las instituciones del gobierno de la izquierda. Entonces, esas cuestiones la gente de la calle la ve y ahora hay dos opciones. O nos disolvemos la radicalidad porque nuestras ideas son obsoletas, están antiguas, son rancias, no responden a las nuevas realidades, responden a esquemas absurdos, o bien nos replanteamos la situación y entonces conectamos con las clases populares que nos han dado la espalda y que nos las darán completamente. Aquí hay un ciclo revolucionario que empieza con la Revolución Rusa, efectivamente, y que ha acabado pues hace tiempo con la destrucción de la Unión Soviética. Entonces lo que tenemos que hacer es huir de esas ideas y crear un sistema de ideas nuevo. Y ese sistema de ideas es la revolución integral. Es delirante, por ejemplo, que se pretende abordar el problema de la mujer desde un texto como es Simone de Beauvoir, El segundo sexo,
cuando ese libro está escrito al dictado del general de Gaulle y no refleja nada más que la política del colonialismo francés. O sea, el colonialismo francés que combate en Dien Bien Phu se teoriza en ese libro horripilante que no es nada más que una apología del militarismo. Entonces, cuando todavía vemos que aquí se intenta tratar el problema de la mujer con ese libro convertido en Biblia, pues nada, nos echamos las manos a la cabeza. Yo no quiero quedarme atrapado en discursos antiguos y rancios y por lo tanto estamos intentando salir de ahí. ¿Cómo? Pues como podamos. Entonces, hay que replantearse las cuestiones fundamentales. Primero, la cuestión del Estado. Segundo, la cuestión del capitalismo como criatura del Estado. El capitalismo es desde sus orígenes una criatura del Estado. Si alguien quiere entrar en mi blog, allí hay un artículo apologético de un libro magnífico de historia sobre historia de Inglaterra que se ha expuesto, en donde por fin unos historiadores académicos reconocen que los orígenes del capitalismo en Inglaterra en el siglo XVII están vinculados al Estado. Eso yo ya lo explico en uno de mis libros hace tiempo, pero siempre viene bien que otra gente por ahí se vaya dando cuenta. Por lo tanto, la dicotomía socialdemócrata entre Estado y capitalismo tiene que desaparecer. Estado y capitalismo son la misma cosa. Entonces yo animaría a que se prestara atención en el estudio y en la denuncia en la calle al Estado. El Estado es la madre del cordero de todo. Entonces a partir de ahí podemos hacer cosas que hoy no se hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha hablado de rebelión. No, yo hablo de revolución. Europa ha entrado en una época de revoluciones y los proyectos reformadores ya no valen. Incluidos, por ejemplo, es curioso aquí cómo se ha derrumbado el ecologismo ha desaparecido. Yo tengo un folleto hace 4 años que bueno, lo insinuaba, ¿no? Ahora mismo, la gente de la calle, la gente que no está dominada por dogmatismos férreos, se da cuenta que nos hemos adentrado en una época terrible de catástrofes, claro, que ya venía de lejos. Aquí ha habido catástrofes, nosotros nos hemos comido catástrofes sin decir nada. Mira, una catástrofe terrible fue el problema de la droga. ¿La droga cuánta gente mató? ¿300.000 personas? ¿400.000? O sea, una sociedad que tiene eso es porque está entrando en descomposición. O sea, murió más gente por la heroína en los años 80 y 90 y todavía sigue muriendo que en la guerra civil. Entonces, de eso se quiere decir, bueno, no tiene importancia. Claro, no solamente tiene importancia por la gente que murió, que es muy grave, sino por lo que tiene de síntoma de sociedad en descomposición. Yo tengo un libro que se llama Borracheras no. No podemos admitir que cada año mueran 10.000 personas por alcoholismo. O 20.000, porque aquí todo se falsea. Todas las estadísticas están falseadas, sobre todo las que tienen que ver con la mujer. Todo lo que hace el Ministerio de Igualdad es la peor de las infamias. Ahí hay algo terrible y se miente constantemente. En la cuestión de la mujer, yo el otro día seguí la intervención de doña Leticia y demás, y entonces te das cuenta que es el reino de la mentira. Entonces, si en los años 80 ya hubo un fenómeno de descomposición social muy grave, que es la heroína, que lo vivimos desde los barrios del sur de Madrid, por ejemplo, desde Orcasitas. Había que ver cómo era, por ejemplo, en el año 89, Orcasur con la heroína. Quien lo vimos eso de cerca y no pateamos aquello, entendimos lo que era aquello. Bueno, entonces era el primer anuncio de una sociedad que se descompone. Luego, aparentemente, no pasaba nada, pero ahora nos han dado un segundo anuncio que es el dislocamiento económico. ¿No? Y muchas más cosas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, la ley de violencia de género es un horror. Lo que está creando, ni siquiera el franquismo se atrevió a eso. Y yo tengo que ver todos los días, cómo gente de la radicalidad la defiende de dos maneras. O bien la defiende explícitamente, o bien no se atreve a criticarla, o ni siquiera entiende lo que significa. Por tanto, en una sociedad que se desintegra y que se descompone, con una pérdida de calidad del sujeto, con una vida relacional reducida a cero, que ha quedado de la vida relacional en los barrios, que ha quedado de la conexión entre las personas, de las conversaciones, del conocerse en las empresas, no ha quedado nada. Por tanto, tenemos que replantearnos la reconstrucción de la sociedad y la reconstrucción del individuo desde el principio. Hay una interpretación que tiene bastantes seguidores de la revolución integral, que exige una revolución interior, la reconstrucción del sujeto. El sujeto ha sido destruido, se ha creado algo que yo llamo los seres nada. Una sociedad de seres nada no vale para nada. Entonces, los seres nada no son aptos para procesos revolucionarios, ni siquiera para procesos reformistas. Ahora mismo hay una situación en que ni podemos hacer la revolución, ni podemos librar más que unas luchas parciales de ínfima categoría, porque el sujeto no tiene calidad.
La destrucción de la calidad del sujeto es algo que lo ha hecho el parlamentarismo y los partidos en el poder, no solamente en el poder del Estado, sino en el poder municipal en los últimos 35 años. No hay tiempo ahora, naturalmente, pero se podría decir, ¿cómo se ha destruido el individuo? Si nosotros retrocedemos a la guerra civil tuvo muchos problemas y la izquierda sigue dando una versión infantilmente autosatisfecha, pero la guerra civil surgió porque aquí hubo gente de calidad. Una vez hubo gente de calidad, personas de calidad, que tenían autorrespeto, que tenían sentido de la dignidad. Y entonces tuvo que venir el ejército español, a poner orden en aquello, matando a 500.000 personas. Surgió de cuestiones que hoy ni se entienden. ¿Qué sentido tiene la palabra dignidad? No tiene hoy ningún sentido. Bien, no puede haber ni movimiento obrero ni movimiento popular reconstruido si no se recupera nociones como la de dignidad, la de ética, la de convivencia y la de solidaridad. Y esas nociones, ¿cómo se van a recuperar? ¿A través de las luchas parciales por reformas? No, no y no. No, las luchas por reformas son solo luchas por reformas, de ahí no sale la revolución. La revolución sale de un proyecto revolucionario, de ideas e ideales revolucionarias. ¿Lo dejamos aquí? Vale. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, vamos a dar paso al debate. Y bueno, si queréis, los que queréis hablar y las que queréis hablar, levantéis la mano y apuntamos. Bueno, pues voy a empezar yo a hablar. Vale, yo me ha gustado muchas intervenciones de todas y todos los ponentes. Y yo quiero dar un poco mi opinión, no como miembro del colectivo, que Carlos ha hablado de su posición ideológica como miembro del colectivo marxista. Yo vengo de otra línea política que va más ligada al anarquismo y al pensamiento libertario. Y bueno, yo coincido con muchas de las que ha dicho Félix, muchas cosas que ha dicho Félix, y con muchas cosas que también han dicho los compañeros y las compañeras de decrecimiento, ¿no? Yo creo que el problema que a veces no se plantea es que cómo ligamos una lucha común para acabar con, en mi opinión, con el Estado también y con la egolatría de muchos movimientos sociales y de personas que forman parte de esos movimientos sociales, ¿no? Porque para mí el cambio no viene únicamente de derrotar al capitalismo e imponer un capitalismo de Estado como se hizo, por ejemplo, en la Unión Soviética, como está ahora mismo en Cuba, ¿no? Para mí el cambio viene de que las personas sean independientes y que a nivel colectivo puedan tomar decisiones, y que todos y todas formamos parte de esas decisiones, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo el problema que veo por ejemplo, los movimientos de la izquierda, ¿no? Es que siempre se quiere llegar al poder, ¿no? Al poder y a cuento de qué, ¿no? Mucha gente, hay luchas internas, hay, pues eso, el tema de la egolatría es algo que se da muchísimo, ¿no? Y los compañeros marxistas yo creo que lo saben, que en las organizaciones se da mucho eso. También se da en el anarquismo, porque en el anarquismo también hay una parte del anarquismo que se llama anarquismo dogmático, que reproduce los roles que yo igual pretendo eliminar, aunque parezca una tontería, estar aquí sentados así en círculo es una forma de que todos y todas hablemos y nos veamos las caras, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay organizaciones anarquistas que hacen las charlas de la misma forma que las hacen los capitalistas, por así decirlo, ¿no? La gente arriba en un estándar y el resto de gente una detrás de otra, ¿no? Pues yo creo que, como dice Félix, el cambio ha de ser integral en el sentido de que hay que cambiar todo, no únicamente un sistema de políticos, sino un sistema también filosófico en el sentido de cómo entendemos las relaciones humanas, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de lo que ha dicho Félix, que no ha comentado, yo sigo bastante el tema de las cooperativas integrales, que no sé si lo conocéis, en Cataluña sobre todo, en Granada también hay ahora, y son modelos alternativos a lo que es el sistema actual, ¿no? Porque mucha gente aquí defiende la educación pública, ¿no? ¿Pero qué es la educación pública? Que es lo que yo me pregunto. Yo no recuerdo como una época de pasión en el colegio, ¿no? Yo recuerdo, pues, problemas sociales, recuerdo un profesor autoritario, recuerdo cosas que a mí personalmente como individuo no me han hecho crecer. En cambio sí que he crecido más cuando he estado desde una óptica de crecimiento personal con gente en un ambiente no formal, por así decirlo, ¿no? Es como la universidad. Yo voy a la universidad y tengo, para que os hagáis una idea, la gente de crecimiento y la gente de Félix también, tengo una asignatura que se llama ecologismo en sociología, que básicamente lo que hace es reproducir el discurso del Estado y el discurso del desarrollo sostenible, de que no hay que creer en quimeras utópicas de eliminar el capitalismo, sino de reconvertirlo en un sistema más lógico y más
¿no? Y más así. Entonces, claro, yo creo que hay que replantearse, ¿no? Y esto que digo de la educación también lo quiero extrapolar a la sanidad, porque defendemos la sanidad pública, pero no defendemos una forma de alimentación diferente, o una forma de vivir diferente, que al fin y al cabo, ¿por qué hay tanto cáncer? Porque comemos cosas que nos provocan esa enfermedad. ¿Por qué hay tanta estrés o ansiedad? Porque vivimos en un mundo que es del eso, ¿no? Y aparte de lo que decimos, ¿no? Que también, y ya acabo, por no extenderme más, cuando hablamos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Yo quiero incidir una cosa, o sea, trabajadores y trabajadoras. Yo no quiero vivir, aunque tenga un pleno empleo, una vida de 8 horas yendo a una fábrica a trabajar, por ejemplo. O sea, a mí no me gusta hacer proselitismo del obrerismo porque yo creo que el obrerismo hay que eliminarlo en el sentido de que hay que trabajar en cooperativas y que todos seamos dueños de la empresa, no que haya uno que esté por encima. Entonces, hay, por ejemplo, hay una autora anarquista que habla muy bien de eso, se llama Murray Bookchin, ¿sabes? Incluso un socialista, que era William Morris, que hablaba sobre el tema de la fealdad de las fábricas, ¿no? Y que igual yo creo que lo que tenemos que abogar es por otros proyectos de organización social que estén al margen del Estado y en el cual nosotras y nosotros nos empoderemos como personas y como colectivos, ¿sabes? Y tengamos la posibilidad de plantar cara al Estado, ¿no? Yo creo que eso es hacia lo que tenemos que ir. Porque lo que decía también Félix, y yo creo que no hay que reformar este sistema o este Estado, sino que hay que destruirlo. ¿Qué es una utopía? Bueno, es una utopía, pero es una utopía posible, yo creo, no sé. Creo que todas las personas tenemos capacidad de decisión y que todas podemos elegir y que no tiene que haber nadie en la que delegar el poder. Y el problema, y ya acabo, lo prometo, es el problema que yo he visto en las revoluciones que se dieron en el pasado, que yo creo que se hicieron con buena voluntad en Rusia o en Cuba o en otros lugares del mundo, ¿no? Creo que al final, por encima del cambio de la revolución real, integral, predominó pues, los partidos políticos, las jerarquías, la burocratización, los tecnócratas, cosas que al final llegaron a que todo eso pues fuera igual de mierda que lo que había anteriormente. Porque era quitar un tirano para poner a otro. Entonces, cuando criticamos, yo la crítica que hago, por ejemplo, a la izquierda española o a la izquierda estatal es cuando, o sea, me estáis criticando la monarquía y estamos defendiendo, por ejemplo, el régimen cubano con un tío que lleva ahí un montón de años. Pues no. O sea, yo creo que el pueblo tiene que organizarse y si no hacen falta líderes, que todos y todas somos líderes en potencia, ¿sabes? Que no hay que idealizar ni al Che Guevara ni a nadie, que es un tío que me haga y cagaba como todos, ¿sabes? O sea, y es una realidad que a veces se nos olvida. Y yo creo que el cambio real e integral vendrá cuando todas las personas seamos conscientes de nuestro poder intelectual y de toma de decisiones y no intentemos delegar nuestras responsabilidades, porque la libertad es responsabilidad. Y eso mucha gente se olvida. Entonces, nada, pues para dar un poco de chicha ya a los marxistas y a la gente, a ver si hacemos un poquito de debate. Yo, ahora, yo quería plantear que, bueno, todos estos debates están muy bien y hay que hacerlos, pero me gustaría que se empezaran a plantear eh, acciones concretas que nos acercaran a los problemas que tiene la gente realmente ahora en la calle, porque es la única manera de que la revolución de verdad se extienda. Porque el que charlemos aquí eh, estructura esos proyectos, pero realmente todo esto se lo contamos a la gente de la calle y no saben de qué estamos hablándoles. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ahora en el barrio, en el pueblo, para eh, empezar a transmitir estas ideas con la acción? Vamos a ver qué necesita la gente, qué tenemos que implementar para que la gente se acerque a nuestros proyectos. Sí, tenemos que ver dónde estamos. Y estamos en una ciudad donde los símbolos del poder están presentes, la bandera, los coches patrulla, todas sus instituciones. Entonces, desde el interior del enemigo, que es su obra maestra, que la ciudad es su obra maestra de siglos, muy bien preparada, todo está pensado, todo está regulado, hay un miedo inconsciente, hay una presión, hay funcionarios, hay burocracias, hay un miedo a no salirse de la norma. Entonces, aquí es muy difícil hacer cosas. La pregunta es, la situación no está todavía demasiado mal y todavía es posible salir de la ciudad. Si esto está mal, pues se sale. Es posible, sobre todo los que tienen pueblos, los que tienen ciertos conocimientos, que se ayuden entre varios, que se intente colaborar para recuperar pues los que tienen ahorro, los que tienen ciertos conocimientos, intentar crear algo fuera, porque dentro del sistema te lo van a tirar. Tú puedes tener los locales
autogestionados que quieras, pero la realidad es que cuando les apetezca lo reclaman. Entonces, si pensamos estratégicamente, hay que apostar sobre seguro, aunque sea más difícil, más a largo plazo, quizá utópico, pero lo que conseguirás será algo que no te lo podrán quitar, que será el comienzo de algo, porque la sociedad actual consumista no es tanto del dinero, sino es que tú ya no haces nada, tú ya no eres un actor en la vida, tú eres un muerto que compra cosas, tú no eres uno más, eres un robot. Antes tú podías hacerte tu cerámica, hacerte tu vajilla de madera, hacerte los juguetes a tus hijos con un trozo de madera del campo. Ahora ya no haces nada, entonces esa mentalidad se te va metiendo al inconsciente. No es tema de petróleo si se acabe o no, es que tú no eres responsable de tu vida. Y por ahora todavía tenemos esa posibilidad de empezar a prepararnos para ser dueños de nuestro propio terreno, de nuestro suelo, construir nuestras cosas, apoyarnos, hacerlo de una etapa intermedia con apoyo con la ciudad, pero ir moviéndonos hacia allá, porque fuera de la ciudad el poder pierde, porque el poder es pequeño, tienen poca gente, pero concentradas en la ciudad. Estar aquí es regalarles la victoria. Si quieren, que nos vayan a buscar fuera, y allí será diferente. Solo eso. Yo enlazando con lo que comentaba el compañero sobre los problemas de la gente. Obviamente no hay revolución sin personas, sin muchas personas que luchen más coyunturalmente o menos coyunturalmente por un objetivo en común. Entonces, yo creo que es muy importante que hables sobre los problemas que está teniendo las personas, cuáles son, que los revolucionarios y las revolucionarias los localicemos y trabajemos en pos de solucionarles esos problemas y en sus luchas no por reformas, sino por mantener ciertas de alguna manera cosas que daba el estado del bienestar o como podamos llamarlo, pero en esos procesos, en los procesos de las luchas es donde la gente toma conciencia de la imposibilidad de que este sistema en época de crisis les vaya a solucionar absolutamente nada. Es en las luchas donde las personas, los trabajadores y las trabajadoras toman la conciencia. Y no en ningún otro lugar. Obviamente aquí se habla a veces un poco técnicamente y tal, porque pensamos que más o menos estamos todas formadas y podemos entendernos. Obviamente a la calle hay que ir de otra manera. Y hay que ir a las luchas de la gente. La gente lo que tiene miedo es de tener un problema de trabajo y que en la sanidad no la atienda. Porque, y claro, necesita estar sano para poder trabajar y para poder dar de comer a su familia. Es muy triste que nos comportemos a veces como puros estómagos. Pues bueno, es muy triste, pero es muy loable que la gente intente defender los intereses de su familia. Ahora, que deje de defender los intereses de su familia y empiece a defender los intereses de los oprimidos y de las oprimidas en total, eso es función de las organizaciones revolucionarias, anarquistas, comunistas, de nuevo tipo, revolucionarias integrales o de decrecimiento. Esa es nuestra labor. Y no es una cuestión de jerarquías o de liderazgos. Es una cuestión de que, fíjate los pocos que somos aquí, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que hay que apuntar a eso. No sé. Pues la Revolución Francesa, que es la madre del liberalismo, como todos sabréis. Y diréis, ¿por qué os cuento este rollo? Pues se supone que es la madre, entre comillas, de los derechos humanos. Cuestión que está todavía por realizarse. Y quería ir hacia aquí, hacia España. En la cara más agresiva del capitalismo, que es el neoliberalismo ya, muchos siglos después. Y básicamente, pues... me estoy poniendo un poco nervioso, no pasa nada. Y el mismo neoliberalismo es un sistema que está en contra del ser humano, como es innegable. Es una eutanasia escondida.
Es una dictadura socioeconómica asociada al dinero que cada uno tiene y hay que buscar las alternativas. ¿Cómo se llama, compañero? ¿El compañero? Decías que un Estado sobredimensionado es sinónimo de fascismo, ¿cierto? Pero hay estados sobredimensionados, como es la burocracia de Stalin, por ejemplo, que no es un fascismo, todo no es fascismo. O sea, cualquier estado no es fascismo, sobredimensionado. Y, por ejemplo, en Venezuela no han hecho una revolución, o sea, han hecho una revolución que tiene el nombre tal que así, pero no ha sido una revolución por todo lo alto, ha sido una socialización del sistema. Y yo creo que hay que ver las alternativas reales que hay y que podemos hacer. No hace falta una revolución elocuente, enorme, y sí pienso que mientras estén los derechos humanos y se cumplan, como es la sanidad, la vivienda, yo creo que a partir de ahí sí se puede concluir. Guay. A mí me resulta, bueno, por un lado me gusta, ¿no? Aprender de otras personas y demás, pero por otro lado también me resulta relativamente alentador, ¿no? Que, bueno, primero que estemos aquí 26 personas hablando de esto. Segundo, que bueno, quizás sea esto una llamada a quitarnos un poco las etiquetas y los nombres, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, Serge Latouche, un economista francés que ha salido mucho en la tele y demás, ¿no? Pues ha sido, digamos, como la punta de lanza del decrecimiento, ¿no? Un gran divulgador del decrecimiento. Él proponía pues un programa electoral de 10 puntos, pues las distintas R's, ¿no? y demás, que tenía que cumplir un Estado para favorecer la reducción de la economía, ¿no? Y eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos a nuestro amigo Félix, que no le cae muy bien el Estado, digamos, y eso, y bueno, y quizás probablemente a muchas de nosotras, pues tampoco mucho, ¿no? Y eso, y luego, por ejemplo, tenemos a Carlos Taibo, que también es un gran divulgador del decrecimiento, que él está muchísimo más cerca en cuanto a lo que el Estado se refiere, ¿no? Por lo que yo tengo entendido hablar con él, de la postura antiestatalista, ¿no? de Félix, que de Serge Latouche, ¿no? Y que incluso en Francia hay un partido político del decrecimiento. Es decir, que es un poco un llamamiento a decir, bueno, vamos a buscar cosas en las que estemos de acuerdo y vamos a ponernos en marcha, ¿no? Yo sé, os he oído a tu compañero y a ti hablar y digo, claro, 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 era un claro tras otro, ¿no? Y al final, bueno, simplemente es eso, para no caer en el error de, ah, no, tú es que eres de tal, tú tienes un pin rosa y tú tienes un pin morado y yo tengo un pin azul. Entonces no podemos hacer algo en lo que estamos de acuerdo porque también hay cosas en las que estamos en desacuerdo, ¿no? Entonces, por un lado, poner en valor esos desacuerdos, esa diversidad de opinión, ¿no? Y hacer un llamamiento a la acción. Simplemente, bueno, pues porque muchas veces nos aferramos a una idea que no somos nosotros esa idea y bueno, simplemente nos ponemos a trabajar, ¿no? con otra persona y al final vemos que estamos de acuerdo en el 90% o 95% de las cosas y que podemos construir muchísimas cosas y llevar a la realidad, como está haciendo mucha otra gente, cosas que pueden ir en favor de mejorar nuestra calidad de vida, no entendida como mejorar nuestro nivel de consumo, ni mucho menos, sino mejorar nuestra satisfacción, ¿no? Con nuestra propia vida, con nosotras mismas, etcétera, etcétera. Por otro lado, puntualizar el tema del ecologismo muerto. Claro, como somos un grupo ecologista, pues sí, como no, que no me he enterado. Entonces,
Claro, por un lado está el ecologismo de Greenpeace o de grandes grupos ecologistas, que bueno, te pones a escarbar ahí y ves quién financia a Greenpeace y a estos grupos ecologistas y dices, uff, mamma mía, ¿no? Y que además, como muy bien, creo que ha sido Félix que lo ha dicho, que promovían el desarrollo sostenible, o tuve, ¿no? En la asignatura. El desarrollo sostenible, ¿no? De soy eco guay, tengo un pin verde, entonces puedo ser un capitalista porque tengo un pin verde, ¿no? Pues ese, digamos, ese ecologismo o sea, ideológicamente ha muerto, porque está muerto desde el principio, obviamente. Todavía hay gente que se traga el tema, pero también desde otros grupos ecologistas, como pueden ser los grupos por el decrecimiento, o como puede ser Ecologistas en Acción, sí que se está trabajando mucho en ello y sí que, bueno, quizás uno de los logros haya sido poner, o sea, señalar, ¿no? Que si eres ecologista, pues tienes que ser anticapitalista, es que no queda otra, ¿no? Pues si estás así, estás así. Si no, pues nada. Y, y nada, poco más, no sé. Invitaros a la acción. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. El grupo de ecologistas en acción, precisamente de aquí, estuvo en su día, hace unos meses, liado con, no sé cómo se llama aquí, porque tiene varios nombres, no sé si son directivas de ordenación territorial o plan general de ordenación territorial o algo así, ¿no? Que es como el esquema de, venga, pues esta parte es urbanizable, esta parte es rústica, esta parte no sé qué, tal, y que sacan esa ley, ¿no? Ese plan general de urbanismo, o como se llame aquí, y con eso en la mano, una vez aprobado, ya pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pues lo que estuvo haciendo Ecologistas en Acción fue plantarle cara a nivel, bueno, no jurídico, a nivel, bueno, político, ¿no? Hacer presión política y demás para pues eso, que eso no saliese adelante, ¿no? Y al menos generar un poco de debate y de preocupación. Y sobre todo transmitir el mensaje de que, bueno, lo que hacen las instituciones que no nos representan nos perjudican, ¿no? Y, o sea, no, puede influir en nosotras. Entonces, meternos ahí a pelear, bueno, no excluye otras formas de lucha, como puede ser yo qué sé, un huerto urbano, un grupo de consumo, de nada sirve hablar de lo mal que está el mundo de la agricultura, del poder de los intermediarios y de Monsanto y Syngenta y todas estas empresas, si luego no hacemos algo. Por ejemplo, apoyar de forma directa, ¿no? Con nuestro dinero, con nuestro tiempo, nuestro trabajo, a un productor local de agricultura ecológica que siga un modelo de agricultura con el que estamos de acuerdo, ¿no? Pues eso ya es pasar a la acción. ¿Que va a cambiar el mundo y tal? Eso no, pero eso, más un pequeño banco de tiempo o un pequeño huerto urbano o una pequeña incluso moneda social, ¿no? Que nos ayude a interrelacionarnos, ¿no? A lo que comentabas tú del tema afectivo, ¿no? De esa revolución dura, que en cuanto a dura significa revolución radical, ¿no? De transformación integral, pero que el plano afectivo sigue estando ahí. ¿Cómo llevar ese pensamiento crítico, esas ganas de hacer cosas a gente que no se ha planteado grandes teorías económicas, ¿no? O no ha oído hablar del marxismo o ni del decrecimiento? Pues simplemente con la acción, ¿no? Con la cercanía, con la vecindad, y vamos a ponernos en marcha. Luego ya tendremos conversaciones de bar y ya pues nos podremos poner al día, ¿no? Y te escucho y me escuchas y demás, pero bueno, que yo creo que sí se puede, y si no se puede, pues al menos lo intentamos, y porque si sí se puede y pensamos que no se puede, pues no se podrá, pero si sí se puede y lo intentamos, pues lo conseguiremos. Opa. Ahora, quizás soy un poco radical, pero intento simplificar. Si queremos, desde mi punto de vista, entender el ecologismo, tenemos que ver quién respeta la naturaleza y quién la destroza. La naturaleza la destroza el que tiene la voluntad de poder por encima de todo y no piensa a largo plazo ni en los demás, entonces él desea el poder y eso es lo prioritario,
se carga bosques, crea todo tipo de industrias contaminantes porque lo que desea es el poder a corto plazo, no piensa, no siente para lo demás. Entonces hay esa minoría. Tenemos los dos extremos, los que respetan y pueden vivir en armonía con la naturaleza, como ha sido lo normal hasta hace muy pocos siglos, incluso dependiendo de las zonas hasta ahora mismo, y los que quieren usar la naturaleza como un medio para dominar. Esos son los dos extremos. Si nosotros queremos solucionar esto, tenemos que ir lo más radical que podamos a vivir en armonía con la naturaleza e intentar recuperarla, reforestarla, etcétera. Implica pues separarse de todo lo que sea innecesario, móviles, plástico, el dinero que tenemos aquí, de las monedas sale la efigie del rey, no sale un banquero, y de las casas no nos echan los funcionarios del banco. Los funcionarios del banco son técnicos de segunda que luego llaman a la policía. Entonces, yo creo que voy a hacer una defensa de la radicalidad y de que lo primero que hay que hacer es tirar todos nosotros el móvil, desconectarse de internet, volver a hablar en persona, volver a recuperar la comunidad con los barrios, volver a poner carteles, charlas, asambleas y con optimismo porque se ha vivido así hasta hace muy poco. Nos han estafado hace unas generaciones con que la ciudad era necesaria, que había que trabajo aquí en las fábricas, ahora lo tenemos perfecto, a huevo, para vender, que mira, esto no funciona, no hay ni trabajo, así que vamos a volver, vamos a organizarnos. Y encima tenemos la mejora de la comunicación, de los libros, de imprimir, que no es que sean buenos los libros, pero por desgracia la información que hemos perdido la podemos recuperar, compartir y crear medios, acciones directas que puedan llevarnos a una solución, porque en la ciudad podrás recuperar un derecho social, un privilegio social que te hayan dado, pero te lo quitan. Es decir, cualquier manifestación presiona al gobierno, vale, y si hay mucha presión social rectifican, pero luego lo cuelan disimuladamente a los 2 años. Entonces, eso no va a valer de nada. Todas las manifestaciones, eso no cumple y gasta las energías. Si esas millones de personas que marchan se juntan todos para intentar vivir de otra manera o salir o crear una comunidad donde sean ellos las que lo gestionen completamente y donde no haya un solo funcionario ni legislación, porque también tengo cierto miedo por cómo el mundo ecologista o rural se está burocratizando y están empezando a llegar licencias, como ahora la mentalidad absurda de que para tener cabras necesitas permisos de un funcionario, de un ministro a cientos de kilómetros, y eso se empieza a ver como normal, o cómo se está metiendo el funcionariado y el sistema en algo natural. Entonces, a ver cómo las nuevas generaciones que salimos a recuperar la vida tradicional, cómo podemos hacerlo sin que nos engañen, liberándonos de todo el sistema que es la educación, de cómo es la sanidad oficial. Yo no quiero sanidad oficial, ni quiero colegios, ni quiero sus libros, porque no me fío. Todo lo que dicen son mentiras para perpetuarse en el poder. Yo lo que quiero son cosas útiles. El Estado nos lo han vendido como que es supuestamente un colchón para asegurarnos la vida y no asegura ni lo más básico, que es la comida. Toda la gente te justifica sus trabajos de esclavo porque necesitan comer, necesitan dinero para luego hacer de intermediario y comprar comida. Si aseguramos mediante ayudas cooperativas, donaciones, comida a la población, será mucho más digna, podrá resistir mejor, tendrá una mayor estabilidad emocional, estará más sana. La medicina es un engaño, porque la medicina no vale de nada. Tú, si estás sano o estás muerto, si estás enfermo es porque tu vida es una mierda, porque estás atacado emocionalmente, estás estresado. Entonces las drogas solo te van a alargar la vida. Lo que hay que vivir es vivir bien. La medicina es una pérdida de tiempo. Bueno, solo eso. Si nosotros pensamos, yo no sé cuánta gente se juntaría aquí en las asambleas de San Fernando con el 15M, pero puede ser que en algún momento llegaran a ser miles. En cualquier barrio, yo conozco más el sur de Madrid, pues será fácil encontrar 2.000 personas, 3.000. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en 2 años todo eso ha desaparecido? Ha desaparecido completamente. Entonces hay que hacerse la pregunta. Quedan pequeños restos que en realidad son residuos del naufragio de dogmatismos y de teorías. Quedan muy pequeños grupitos, ¿no? Yo desde luego no creo que el problema sea la gente. Yo no me voy a mutilar intelectualmente para hacerme entender por una gente que dedica 6 horas al día a ver televisión. Es más, yo creo que lo sano es apartarnos de esa gente. Hoy día ha sucedido un fenómeno terrible. En la guerra civil había algo que se llamaba pueblo o clases trabajadoras. Hoy no existen. Hoy existe populacho, una plebe, que lo único que quiere pues es dinero y lo manifiesta en sus luchas. ¿Cómo convertir el populacho en pueblo? Eso es una tarea muy difícil.
Ha pasado algo que nunca ha pasado en la historia. Bueno, pasó en el mundo romano, también en el mundo romano, el asistencialismo estatal convirtió al pueblo romano en populacho. Y entonces solo iban al circo a aplaudir y a estar allí tocándose las narices, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en una situación distinta de otras épocas históricas. Quien se enfrenta a la situación actual con dogmatismos o teorías del pasado no vale. El 15M ha sido clarísimo. O sea, nos ha dado una lección. Hoy el futuro está en manos de minorías. Hay que crear unas ideas y un programa y un proyecto revolucionario, y eso solo lo pueden hacer minorías. La incorporación de las amplias masas o lo que sea será un fenómeno posterior. Y bueno, pues realmente la poca gente que hacemos cosas radicalmente, cada vez somos menos. Hoy estamos aquí 26, bueno, muy bien. Siempre se dice, no, poquito a poquito, bueno, poquito a poquito hasta la nada. Quizá el año que viene seamos solo 20 y dentro de 2 años seamos solo 6. Y eso es la historia del 15M. O sea, el 15M es algo. Hace 2 años, la manifestación del 15 de octubre de 2011 sacó a la calle 850.000 personas. Es la mayor manifestación que ha habido en este país en los últimos 50 años. Porque fue, no solamente en las ciudades, sino en pequeños pueblos habían sacado gente. ¿Y de eso qué ha quedado? ¿Por qué? Cuando no hay un proyecto, no hay unos ideales y no hay un programa, eso no vale. Las luchas parciales reivindicativas no son atractivas hoy porque no son resolutivas. ¿Para qué vale embarcarse en eso? Aquí se ha dicho, bueno, estamos con la gente en sus luchas. Eso solo sirve para que los sectores avanzados que piensan se destruyen, se autodestruyen, dedican su vida a un callejón sin salida. ¿Dónde estaba la gente hace 6 años pidiendo créditos a los bancos? Y endeudándose y haciendo hipotecas. La burbuja especulativa no la hizo solo los banqueros, la hizo el fulanito este, el otro y el otro, que estaban pidiendo créditos. Hasta que esa gente no salga a la calle y se haga una autocrítica y diga, no lo vamos a hacer más, ellos son tan capitalistas como los banqueros. Solamente se han acordado de lo malos que son los banqueros cuando el sistema se les ha enfrentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirles, cuidado, vosotros sois tan capitalistas, aunque seáis trabajadores o parados como los otros. Ahora mismo el sistema nos ha corrompido tanto que todos somos capitalistas. Todos, no solamente el que tiene un banco, sino la gente que solo piensa en términos económicos, en términos de dinero. ¿Cómo salir de ahí? Ahora mismo vivimos en una coyuntura muy difícil de la historia de la humanidad y tenemos que vivirla así. Entonces, a mí me duele, yo estoy en la lucha social desde que tengo 18 años y ya he cumplido muchos años, ¿no? Nunca ha salido de las luchas reivindicativas nada más que desastre. Yo os animo a que no os dejéis llevar a ella. Dedicarle el 10% de vuestro tiempo, solo el 10%. Hay un trabajo de reflexión, de pensamiento, muy importante que hay que hacer. El sistema, como nos ha convertido en sujetos de ejecución, nos ha acostumbrado a que tenemos que estar constantemente haciendo cosas. Yo me acuerdo cuando García Calvo hacía su sitio y decía, ¿por qué tenemos que hacer cosas? ¿Es que pensar no es hacer? ¿Por qué no os ponéis a pensar? García Calvo, yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero de vez en cuando soltaba verdades como puños. Pensar qué es lo que os salvará de ser puros instrumentos. Y ahora mismo estamos en una coyuntura, en una bifurcación. Por ejemplo, ahora mismo la vida relacional en los barrios se ha colapsado. Hace 30 años no era así, había algo que se llamaba barrio, donde conocías a la gente, te tratabas, pensabas, te intercambiaban libros, bueno, todo eso. Hoy no hay nada de eso. Se ha creado un proceso de desintegración de los barrios, paralelo a la desintegración. Por ejemplo, ¿qué sucede hoy en las fábricas? ¿Qué pasa en las fábricas? La gente se pega. No hay solidaridad entre los trabajadores ni dentro de la fábrica. ¿Cómo recuperamos la convivencia? Sin convivencia no puede haber luchas. O sea, eso es así. Entonces, ¿cómo resocializamos a una sociedad que se ha hundido en la socialidad y en el individualismo? Y eso ha sido apoyado por los principales ideólogos de la izquierda, que llevan años y años defendiendo las ventajas del ego. Quienes siempre nos hemos ciscado en el ego y en el egoísmo, hemos tenido que tragarnos cientos de libros de ideólogos de la izquierda contándonos lo bueno que es maltratar a los demás, llevarse mal con los demás, intentar prevalecer sobre ellos. Aquí se hace un discurso hipócrita, por donde se dice no a la competencia capitalista y por otro lado esa misma gente nos vende un discurso de enfrentamiento de unos con otros. ¿A través de quién? Del ideólogo por excelencia en la sociedad actual que es Nietzsche. ¿Qué enseña Nietzsche? El odio de unos a otros. Con odio de unos a otros no puede haber superación del sistema, porque eso es el capitalismo. Cuando la mayoría de la izquierda idolatra a Nietzsche, yo no quiero estar con esa izquierda, no quiero estar ahí.
Sencillamente. Otra cuestión. A mí, efectivamente, Stalin es un fascista de izquierdas. Sencillamente. Y yo creo que hoy ya el veredicto de la historia es clarísimo. En cierta medida incluso llevó más lejos la represión y la violencia que los nazis. Mató a más gente que los nazis. Venezuela, para mí, no es nada más que el último eslabón ya a la deriva, porque aquello no dura ya, vamos, ni un año. Es la última caricatura de un proyecto que ha fracasado. Ha fracasado en la Unión Soviética, en los países del Este, en China. China hoy es el país hipercapitalista y eso ha surgido de una teoría, de una cierta teoría sobre la historia que es falsa, que está equivocada. En ningún país hay tantos capitalistas como en China. Esa teoría ha creado algo horrible. 1.400 millones de personas que solo tienen una idea en la cabeza, ganar dinero. Félix. Si tratáis si tratáis a un chino, veréis que su única idea que tiene en la cabeza es enriquecerse. Algo aterrador, aterrador. Tenemos 3 turnos de palabras más. Está el compañero, está Marta y luego estoy yo. Y bueno, está. ¿Alguien más se quiere apuntar para cerrando? Vale, ella también. Vale, bien. Bueno, yo quería decir, no sé, me da la impresión de que, por ejemplo, Félix no ha entendido lo que yo quería decir, frente a lo de las luchas reivindicativas. Yo no, con esta idea no quiero eliminar la reflexión, en ningún caso. Yo creo que se puede hacer todo. Pero, evidentemente, sin gente no se hace la revolución. Y si no nos acercamos a la gente que tenemos alrededor y hacemos el esfuerzo de que comprendan nuestras ideas, no va a haber ninguna transformación, pienso yo. Yo pienso que se pueden hacer las dos labores perfectamente. Tú a lo mejor lo que piensas es que hay un agotamiento de los esfuerzos cuando se lucha de manera reivindicativa, porque se llevan mucho tiempo, se llevan mucho esfuerzo intelectual, mucho esfuerzo personal, y entonces no hay esa labor de reflexión, te pierdes en eso y al final no transformas nada. Yo pienso que se pueden hacer las dos cosas. Habrá compañeros que estén más dotados para la reflexión que otros. Habrá compañeros que prefieran encaminar su lucha a estar al lado de la gente y a preocuparse por sus problemas. Y yo pienso que la manera de que la gente deje de ver 6 horas la televisión, como tú dices, pues es a lo mejor diciéndole, pues bájate al huerto, que tú tienes problemas para dar de comer a tu familia, trabaja con nosotros, llévate tu parte y da de comer a tu familia. Eso es una manera de hacerlo también, que dejen de atontarse con la propaganda que le meten en la televisión. Bueno, habla tú primero y luego ya. Hola, bueno, yo la intervención la verdad es que iba un poco al hilo del compañero, me ha recordado un poco sobre el tema que quería hablar. Yo quería señalar, desde mi punto de vista, la lucha contra la reforma, la lucha por las reformas no es íntegramente reformista, ¿vale? Porque evidentemente es que venía un poco a lo que ha dicho Carlos, a lo que ha dicho el compañero. En la lucha es donde se puede hablar con la gente, donde creas pueblo, y el pueblo es el que hace la revolución. Por lo tanto, de alguna manera, estigmatizar las reformas, de cierta manera, tachándolas de reformistas, a mí me parece un error. Porque la gente está ahí y la gente necesita el apoyo de otra gente. Y nosotros no somos 26 eruditos que hemos llegado aquí y hemos caído del cielo. Evidentemente, quizá podamos tener más conciencia que otros, pero nosotros necesitamos su ayuda. Ellos necesitan la nuestra. Nosotros no somos grandes, ¿vale? O sea, voy otra vez a ese punto, ¿no? Nosotros no estamos desde arriba y estamos aquí hablando y debatiendo sobre cómo mover a la gente. Es que ellos nos necesitan tanto o más, nosotros casi los necesitamos más a ellos. Pues si queremos empujar la bola, necesitamos gente. ¿Y dónde está el campo de batalla? En las luchas. Desgraciadamente, en las luchas de la reforma. Ese es mi punto de vista. Vale. O sea, no como único objetivo, perdona, quería decirlo. ¿Vale? Pero a mí me toca un poco, ¿vale? Un poco a la personal porque yo soy maestra de la pública. Entonces, no venía a eso, porque evidentemente yo no defiendo la escuela pública en la que trabajo como ente institucional, porque evidentemente nosotros estamos metidos dentro de unos patrones que tenemos que cumplir. Bueno, también es bueno saber que hay gente dentro de la educación pública que nos la tomamos un poco como queremos, ¿no? Y hacemos un poquito dentro de clase lo que
nos apetece. Gracias a Dios, todavía tenemos una pequeña libertad cuando cerramos la puerta, muy pequeñita, ¿vale? Pero ese pequeñito grano de arena, cuando hablamos de minoría, ese pequeñito grano de arena que metemos también es importante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en la lucha de educación, ¿vale? Quizá estemos hablando de un sector que siempre ha sido tremendamente elitista, ¿vale? El mundo del maestro, de alguna manera, el mundo del funcionariado, que bien vivís, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero es que, desgraciadamente, eso es muy visible para la gente. La gente necesita ver, cuando, desgraciadamente, hasta que no les toca, hay gente que quizá no lo ve. ¿Es muy triste? Sí. ¿Para qué estamos nosotros? Yo creo que estamos para poder visibilizar el problema y que esa gente de alguna manera se pueda unir a nosotros. Aquí estamos hablando de 3 charlas diferentes y hay muchos puntos en común. ¿Por qué no podemos tener algo en común con la lucha? Para mí la lucha a la educación pública es la lucha por la educación de unos alumnos, que quizá no es maravillosa, pero también por la lucha de un pueblo trabajador. Ahí hay unos maestros, hay unos profesores, hay una parte de la población que está siendo explotada y está siendo maltratada. Entonces, en el maltrato al trabajador es donde todos nos podemos ver identificados. Y nada más. Vale, espera, que intervengo yo y ya le paso a ella. O sea, que mi crítica no era a los maestros y a las maestras de buena fe. No. Ni mi explicación por ella tampoco, Sí, o sea, que me refiero que sé que hay gente con buena fe, pero yo mi crítica es a la estructura de la escuela pública, cómo está estructurada, ¿no? Y de muchas más cosas. Podemos extrapolar también, lo hablaba de otro día con Carlos, el papel de la televisión en los salones de las casas, ¿no? O sea, que al final... No. Y también en las aulas, cómo están distribuidas y todo, ¿no? Y luego también cuando el compañero hablaba sobre el tema de Sergio Latucci y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que cuando movimientos transgresores y rupturistas se van por la vía electoralista, desgraciadamente, sabemos en qué deriva eso. Deriva en que al final es una estrategia del poder para todas las demandas sociales rupturistas ser canalizadas y absorbidas como suyas y al final acaban en la nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante plantearse la crisis del sistema capitalista, pero también darnos cuenta de las relaciones humanas, ¿no? ¿Qué relaciones humanas queremos construir? A mí personalmente el Estado ruso socialista que tuvo Stalin me parecía igual de nocivo casi que el capitalismo, porque eso se llama capitalismo de Estado, que es en plan, hay una figura súper marcada con unas líneas. Entonces a mí cuando me vienen ciertos salvapatrias a decirme que hay que tener un Estado socialista, yo no me lo creo. Pero porque un Estado socialista, como ellos lo ven, es un Estado a lo de pues, partido único, sin posibilidad de que más gente, y yo creo que hay que cuestionarnos no solamente el capitalismo, sino las relaciones humanas entre las personas. O sea, en plan, lo que volvíamos a lo que decía Félix, el egoísmo, la egolatría, quiero estar por encima de ti, ¿no? Y dices tú, el compañero decía, yo quiero estar en la lucha de la gente, pero a mí me da mucha rabia cuando vas a una asamblea, ¿no? Y ves que desgraciadamente lo que predomina, incluso para mí y para toda la gente, es siempre intentar alzar nuestra voz por encima del resto. Entonces yo un poco en lo que discrepo con Félix es que yo creo que tenemos que, con las ideas que tenemos, llegar a puntos en comunes muy concretos, partiendo siempre, lo que digo a Carlos yo, del asamblearismo, el antiautoritarismo y buscar siempre las relaciones humanas más puras y basarse en la verdad. Que tú haces mucha mención a la verdad, por ejemplo, Félix, ¿no? Pues yo creo que es muy importante no destruirnos, buscar puentes de unión y siempre sin olvidar que el Estado es un elemento que se ha construido para la alienación y eso parte del Estado moderno de la Revolución Francesa, como decía Raúl, ¿sabes? Que conlleva... Por un ejemplo, la escuela pública francesa lo que hizo fue erradicar todas las lenguas maternas que había en Francia. En Francia había más lenguas autóctonas que en el Estado español tenemos el vasco, el catalán. En Francia había más. Y después de la Revolución Francesa todo se uniformó en base al francés. Por ejemplo, en el sur de Francia se hablaba la lengua de Po. O sea, que es que hay 1000 lenguas y todo eso no lo han contado. Entonces la escuela moderna de la Revolución Francesa, de la Revolución Liberal, lo que hace es alienar a la población. Por eso digo que aparte de cuestionar el sistema capitalista, hay que cuestionar el Estado y las relaciones de poder que se dan dentro de ese Estado. Porque también el compañero decía, pero es que antes que... Hablamos de la ciudad, pero es que antes del Estado estaba la ciudad. Y ha habido ciudades, y yo quiero recordar aquí una protorrevolución social que hubo en Castilla, que fue a los comuneros, que con sus cosas buenas y malas, hubo juntas de gobierno y milicias populares en las ciudades. Y Madrid fue una de las primeras que se levantó, junto con Valladolid y Toledo. Incluso Marx decía que fue la primera protorrevolución social que se dio en Europa, con todos los peros que podemos ponerla, ¿no? Pero que yo creo que el problema es eso, no simplemente decir, no, es que hay que criticar, porque es muy fácil decir, ¿no? Estos recortes son del PP, ¿no? No, es que es mucho más estructural que el PP y mucho más estructural que Europa. Es que en un sistema socialista como están marcados, incluso lo de Venezuela, ¿no? ¿Quién cuestiona en Venezuela, por ejemplo? Vale, cosas positivas, pero ¿quién cuestiona ciertas cosas? Como las jerarquías, como el poder, como siempre querer delegar, ¿no? Llevar a un líder como
todos somos personas. Si es que al final lo que yo promulgo, por ejemplo, intento hacerlo en mi vida, aunque soy un capitalista, porque sí hay que decirlo, porque vivimos en una sociedad capitalista, igual que hemos tenido valores machistas en la educación que hemos recibido, y todo eso hay que luchar y combatir, pero primero hay que reconocer lo que somos. Y todos y todas y todos somos capitalistas. Porque tenemos un móvil, ahora nos vamos a ir a tomar una caña, yo por lo menos, ¿sabes? O sea que al final reproducimos esos esquemas, pero tenemos que ser conscientes y generar cosas que nos diferencien. Y yo creo que yo sí que creo que hay que adecuar el lenguaje, Félix, por ejemplo. Porque a veces hablamos de una forma que la gente de la calle no nos entiende. Y hay cosas, la gente no es tonta. O sea, yo creo que mucha gente, es verdad que mucha gente quiere volver a lo de antes, quiere volver a tener 4 casas, a tener coches y tal, pero yo creo que hay gente que también ha pensado, que ha dicho, hostias, esto igual no es tan bueno como yo pensaba, que me gusta más que si un abrazo de mi compañero que tener una casa en Benidorm. O sea, yo creo que hay gente que sí que ha cambiado ese chip. Y yo soy una humilde persona, ¿sabes? Que tampoco quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer y dejar de hacer. Pero creo que hay que partir de eso, de la humildad y de la humanidad. Que a veces se nos olvida la humanidad y todos somos personas. Ah, y otra cosa, al último ya. Que también es muy importante decir que la crisis ecológica, que muchas veces no se plantea, el tema alimenticio. O sea, los productos, por ejemplo, cárnicos y de pescado que consumimos, que yo no digo que haya que dejar de comer carne ni pescado. Yo digo que hay que reducir el consumo en cierto modo, que si todo el mundo consume carne y pescado como consumimos aquí, es que no hay animales en el mundo para poder esa demanda adquirirla, ¿no? Y son cosas que se nos olvidan. Y desgraciadamente, recuerdo un ejemplo del tema de cómo el institucionalismo ha sabido canalizar luchas ecologistas radicales. El ecologismo alemán era una referencia para todos los grupos más rupturistas en la época, no sé si igual Félix además, pero creo que son los 70 o los 80 más o menos, y en el Parlamento alemán daban a las madres, a los niños de mamar, ¿no? Y ahora el tipo ese tiene un coche de la hostia y se ha montado en el capitalismo verde, ¿no? Entonces yo creo que por eso mismo, las estructuras de poder que se han dado, hay que hacer una revolución, pero no puede estar un gobierno tirano como ha pasado en Cuba o en la URSS o en Hungría. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para que el poder y la egolatría no existan. Yo creo que eso es muy importante matizar y nada más, que ahora le paso a la compañera. Vale, yo solo 3 cositas. Para el chico, no sé cómo te llamas, para Raúl, el de las gafas. Carlos. No, porque Carlos ha dicho una cosa como, es que yo no soy tecnófoba. Has empezado a decir como que hay que renunciar. Yo entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que si estas revoluciones van de la mano de una tecnología llevada con serenidad, yo creo que pueden funcionar. O sea, podemos convivir con móviles y con internet y con ciertas cosas que nos hagan el desarrollo, pero como diciendo, usándolos con la cabeza y sin abusar. O sea, creo que también hay que coger lo bueno de lo que tenemos ahora en el siglo XXI y no tirarlo porque se haya utilizado mal y nos haya llevado, digamos, este capitalismo porque lo ha utilizado como herramienta para destruir. Pero bueno, también lo podemos nosotros utilizar para construir. Otra cosa que decías también de como la vuelta al campo. Yo soy súper fan de recuperar el campo, pero tampoco tiene que ser un éxodo al campo y abandonar las ciudades. Tiene que haber esa sinergia. Yo creo que ahí está la clave para llegar realmente a una autoorganización y una autogestión y un abastecimiento real con un consumo cercano, solidario. Es eso, que vuelva a surgir esa relación ciudad-campo, porque las ciudades ya están construidas, ya está ahí, o sea, tampoco lo vamos a demoler, dinamitaría, yo hablo de Seseña, igual sí, pero bueno, que hay que saber utilizar también lo que ya tenemos, ¿no? Hay que saber construir con lo que ya tenemos. Y último que quería decir es que me da mucha pena que al final hablamos de la revolución radical y al final aquí ha hablado casi todo hombres, solo somos muy poquitas chicas, mujeres, y bueno, hay que también es una reflexión en voz alta de que al final la voz la tienen siempre ellos y al final la mayoría siempre son ellos, y yo que me gustaría que también hiciéramos ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo también por no, yo también me da mucho miedo esta cosa, pero yo qué sé, que esa equidad y esa igualdad, a ver. Es que no tenemos nada que decir, está todo dicho. Alguien que no haya hablado. Venga, mujer. Es que, bueno, me quedo con muchas cosas, pero, bueno, a veces me pierdo mucho, no sé. Bueno, así como aportación propia, decir que, bueno, yo nunca había oído hablar del decrecimiento. Bueno, la típica palabra que te suena, pero no sabes de dónde viene. Es que, bueno, ha sido una de las intervenciones que más me ha llegado y que he visto más
práctica, porque bueno, está la teoría, que está muy bien conocerla y tal, pero luego hay que pasar un poco a hacer algo realmente para todo el mundo, en mi opinión. Entonces, pues bueno, sí que a decir que me ha parecido una buena idea. Y bueno, así algo más que aportar, no. De momento no tengo nada más que aportar, lo siento. Sí, no, yo como se han atacado tantas veces a tantas revoluciones de manera tan gratuita, en algunos momentos simplemente de soslayo, ¿no? Estoy pasando por aquí, de repente suelto esta revolución es una mierda y ya sigo con la argumentación o la tal, pues simplemente, pues no sé, convocarnos para otros momentos para analizar esas revoluciones y si es tan fácil, ¿no? Tan sencillo, sentados aquí hablar de si esas revoluciones son fallidas o no debieron hacerse, o si son más de lo mismo, o si todo eso. Simplemente yo no es que reivindique los vicios de las revoluciones, yo reivindico las revoluciones porque son populares, son levantamientos del pueblo y bueno, y son destrucción de lo viejo para crear algo nuevo y más humano que luego se convierte otra vez en lo mismo. Bueno, pues hay errores, por supuesto, hay que analizarlos y hay que trabajar sobre ello y tenerlos en cuenta. Pero hablar así tan gratuitamente, supongo que lo mismo si tuviéramos más tiempo, pues no se hablaría tan gratuitamente. Pero vamos, revoluciones anarquistas no puedo criticar porque no conozco ninguna. Entonces, hubo una muy importante que es la española, pero no fructificó, es decir, no se tiró, digamos, 30, 40 años como para ver hacia dónde podía evolucionar una revolución anarquista. A eso me refiero, ¿no? Y simplemente eso, solo reivindicar un poco que, bueno, que no se utilice tanto la demagogia, ¿no? Sobre todo cuando queremos crear sinergias y esas cosas. Sí, bueno, pero la Revolución Española o sea, no triunfó porque fue pasado por el cuchillo por el Partido Comunista y porque no es cierto, no solamente el Partido Comunista, sino también al POUM y a otra gente, ¿sabes? Hay muchísimas revoluciones comunistas que no han sido exitosas porque han sido pasadas por el cuchillo también, me refiero. Sí, ¿no? Por los anarquistas, sí, hombre, claro. Los anarquistas también han pasado por el cuchillo comunista. Bueno, esta última intervención y lo dejamos ya porque llevamos un montón de horas y parece una clase esto. Yo creo que estoy un poco como la compañera, que hay tantas ideas, ¿no? Y hemos hablado tanto desde la mente y desde lo intelectual que ya me empiezan a chorrear por aquí, se me está pringando la barba. Y bueno, la idea, es decir, este sistema de dominación no es solo hombre-mujer, países norte-sur, también es mente-cuerpo, ¿no? Entonces, llegados aquí, bueno, quería hacer una pequeña invitación a experimentar todo esto, ¿no? Y a vivirlo con el cuerpo, con las emociones y en primera persona, ¿no? Es decir, a empezar una transformación de hábitos de consumo o de formas de relacionarte con la gente. No sé, y antes de meterme en el grupo de consumo en el que estoy, pues bueno, compraba en vez de en el supermercado en comercio de barrio, ¿no? Así al menos apoyaba el pequeño comercio. Luego vi la oportunidad de meterme en un grupo de consumo. Bueno, también estuve rescatando cosas de la basura, ¿no? Antes de la crisis o lo que sea. Y eso, y había de sobra y había unas ofertas excelentes y yo estaba súper contento. Ahora miro atrás y digo, ostras, es que no lo quiero ni regalado. Pero bueno, son cosas bueno, pequeños avances que te van dando. No sé, tuve una infección en un dedo y dije, bueno, ya se curará. No a la industria farmacéutica. No, aquello fue a más y a más y a más. Y dije, ostras, voy a tener que rendir pleitesía, hincar la rodilla frente a la industria farmacéutica. Y dije, espera un momento. A ver, remedios caseros, no sé, ajo, no sé por qué me vino. Y dije, venga, pues me pongo ajo en el dedo. Tal, no sabía ni cómo ponérmelo ni tal, pero probé. Oye, funcionó. La infección en 2 días, los antibióticos suelen tardar una semana hasta que tal. En 2 días se me quitó la infección. Y dije, estupendo. Fue ese cambio de chip, ¿no? Joder, he podido, ¿no? Y he hecho algo que
que antes dependía de la industria farmacéutica para esto y ahora no. Pues es genial, ese subidón que te da, ¿no? O ese primer pedido del grupo de consumo y dices, ostras, que están ahí, ¿no? La apertura, están esperando a que les hinque el diente. No sé, para mí esas experiencias han sido súper positivas, o el meterte en Some Energía o ir a Tío Bank. Bueno, pequeños cambios que también son criticables, no hay nada perfecto, por supuesto, pero que sí que te dan pequeñas alegrías, te ayudan a relacionarte, te ayuda a entender no solo con la mente de lo que estás hablando, sino también a experimentarlo, ¿no? Y bueno, pues simplemente nada, invitaros a vivir de otra manera poco a poco, ¿no? A cuidarte, a alegrarte, ¿no? Con los pequeños logros. Disculpa, lo que estás diciendo está muy bien, ¿no? No, tengo la voz bastante fuerte. No, como están grabando. Ah, bueno, pues lo que estás diciendo está muy bien, pero también tiene su peligro, porque Fleming cuando inventó la penicilina fue por algo. El ajo es un antibiótico y cura. Ojo, ¿hasta dónde? Como todas las cosas que estás diciendo. O sea, todo está muy bien, es como lo del móvil. Decía este hombre, bueno, hay que destruirlo, el plástico, no sé qué, no sé cuánto. ¿Hasta qué punto? Yo creo que las tecnologías y todas las cosas que están hechas se pueden aprovechar y se pueden utilizar todo. Todo. Desde el campo, que es la mayor farmacia del mundo está en el campo. Y de ahí viene, del veneno, de esto y lo otro. Todo se puede utilizar, sabiéndolo utilizar. Esta gente lo utiliza para explotarnos, o sea, que es la historia. Pero hay que tener cuidado con lo que se hable, con lo que se dice, porque hay gente que tiene enfermedades serias y dice, no, coño, pues a lo mejor con un ajo me lo pongo aquí y no, y palma. Cuidado. Nada más quería decir eso. Y referente a las revoluciones, toda la gente que estamos aquí, estamos dispuestos a hacer una revolución. Seamos comunistas, anarquistas o del POM. Da igual, está claro. Y hay que llevar a un consenso. Hay que llegar a un consenso en las cosas. Yo creo que, bueno, las cosas han salido mal. China, no sé qué, lo que tú quieras. Habrá que analizar para hacer cosas nuevas y ver qué camino. Yo paso de banderas, de fronteras y de todo. Pero hay que hacer cosas nuevas, ver cosas nuevas. Sois vosotros, esta generación. No hay que volverse locos con ideas de... Está todo inventado. Nada más. Gracias.